Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de nuestro coequipero, nuestro coequipero César Alan en su segmento de tierras altas en el día de hoy. Así que, César, un gusto tenerlo nuevamente acá con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, hermanito mío. Muy bien. Aquí, de momento, en una ausencia temporal de Carlos Martínez y pues, a continuar con ese segmento me gusta mucho. Tierras Altas, un nombre que nos dice mucho y ahorita vamos a adentrarnos en el tema. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy, César. Va, muchas gracias, Jorge. Pues el tema de hoy es cartas en la cautividad. Y vamos definiendo lo que es cautividad, simple y llanamente la persona que no es libre. Sin entrar en las razones, en las causas, es una persona que no es libre y que tiene que ver con tierras altas. Hace rato preparando el tema, leía algo que me llamó mucho la atención. Algo muy peleado en la guerra es conquistar la tierra alta. Para el que quiere conquistar, busca los puntos estratégicos y la tierra alta es el lugar estratégico, ¿no? Visualizas qué hay y puedes tener una visión mucho más amplia, ¿no? Que estar peleando en el llano, ah, ahí cara a cara. ¿Y qué tiene que ver con la cautividad? Miren, en términos espirituales, el lugar a conquistar, tanto del lado del reino de los cielos como del reino de las tinieblas, es la tierra alta, porque en lo alto está la espiritualidad. Aquí en este mundo tenemos un plano terrenal, cuerpo a cuerpo, nos vemos unos a otros, unos en apariencia tienen una altura en razón de un estatus, economía o un conocimiento teológico, etcétera, pero todos estamos realmente en el mismo plano, porque el área a conquistar es la tierra alta, la tierra espiritual. Es la que por medio del discernimiento, de la oración, del ayuno, de la lectura de la Sagrada Escritura, de la obediencia sin duda, estamos pues revestidos de esa gracia para poder arrebatar el reino y poder llegar a conquistar todo aquello que te has propuesto o que el Señor ha puesto en tu corazón. Cartas en la cautividad, tenemos al apóstol Pablo, que escribió 4 cartas en la cautividad. Carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y con esto quiero que empecemos. ¿Cuál es la diferencia de una persona cautiva en la tierra y de una persona libre espiritualmente? Es decir, si el apóstol Pablo estaba preso, lo cual es una cautividad, sin embargo, él era libre en el espíritu y desarrolló 4 cartas que nos puede dar mucho para ubicarnos en el contexto de lo que enfrentamos aquí en la tierra. ¿Cuántas personas podemos juzgarlas por su situación o por su ocupación? Sin embargo, lo que más vale es la libertad de su corazón, su libertad interior. Si permanece fiel, si permanece leal al Espíritu de Dios, esa persona, aún estando presa, visiblemente presa para nuestros ojos, a veces podemos juzgar incluso la pobreza de una persona, o por qué no, la riqueza de una persona. Juzgamos también en base al estatus de una persona, si tiene el trabajo o su apostolado ministerio es el que consideramos más bajo,
podemos juzgar y exaltar o enaltecer a aquel que consideramos que su ministerio apostolado es alto. Pero la palabra resuelve esto claramente y podemos ver al apóstol Pablo, imaginarnos al apóstol Pablo preso para su entorno y contexto. ¿Cuántos habrán pensado? Primero, que se lo merecía. Segundo, que pues ya llegó su fin. Tercero, predicó, pero lástima, hasta ahí llegó. ¿Cómo podemos juzgar en razón de las circunstancias? Sin embargo, el apóstol Pablo escribió 4 cartas ahí y curiosamente, ¿no? Hasta la fecha lo seguimos leyendo, seguimos aprendiendo, de manera que a ojo humano estaba preso, sin embargo, el Señor estaba con él y por lo tanto lo que él hacía, aún preso, tenía la gracia del Espíritu de Dios y penetraba los campos de los enemigos, porque es en la tierra alta, es decir, en la presencia de Dios, cuando nosotros somos armas letales para el bando de la oscuridad, es decir, donde permanece el error. Aún estando presos, es decir, aún en situaciones económicas adversas, aún en la enfermedad, aún siendo rechazado por nuestra comunidad profesional o religiosa o etcétera. Eso no significa que tú no seas un instrumento de Dios para sus fines y propósitos. Por lo tanto, hay que resaltar que lo primero es que nuestro corazón esté en el Señor. Saber y reconocer que aún en mis condiciones más complejas, el Señor está conmigo. Quiere decir que esa cautividad será real, sí, solo en lo material, en lo visible, pero en lo intangible, es decir, en lo espiritual, eres y sigues siendo una persona efectiva, eficiente en el reino de Dios. Y esto también tiene que ver con nuestra identidad. Pablo inicia su carta diciendo: Pablo, preso de Cristo Jesús, es decir, por causa de Cristo Jesús. Pablo se identificaba en sus cartas reconociéndose como tal. También recordemos a Juan, el apóstol amado. Es decir, aquel que tiene una identidad en Cristo Jesús. ¿Qué cautividad lo irá a detener? Ninguna. Y esto nos lleva a aquellas que se sienten presos, que no tienen libertad, que padecen de algún tipo de enfermedad, que no encuentran propósito en su vida, que sienten vacíos, que están atados por el error, el fracaso, incluso en algún vicio. La primera libertad que debes buscar y experimentar es encontrarte con nuestro Señor Jesucristo para que sea Él y en Él que tú puedas salir del lugar donde te encuentras. Porque siendo así, recordemos que hasta las cadenas que tenían preso a los apóstoles se abrían, las celdas se abrían. Esto es un mensaje para que no sea una condición momentánea, temporal, la que defina nuestra actitud como hijos de Dios. Y entonces, Pablo apóstol, dice qué diferencia es Pablo preso por sus errores a Pablo preso por Cristo Jesús. Es muy diferente, hermano y hermana, que nos escuchas, que nosotros en algún momento de nuestra vida estemos pasando una circunstancia
dolorosa. Sin embargo, te invito a que reflexiones esto. Aún en esa cautividad puedes invocar el nombre de Jesús, humillarte ante Dios mismo y decirle, Señor, aquí estoy, no comprendo lo que me sucede. Ayúdame a salir adelante de esto. Dame paz. Quita esta opresión de mí. Aún siendo error tuyo. Sin embargo, también hay cautividad producto como consecuencia de tu ministerio, de tu apostolado. Rechazos que vienen simplemente porque eres contradicción a lo que te rodea. Y hablamos de contradicción porque si te conduces con lealtad y fidelidad al Señor, entonces, claro que habrá consecuencias. Claro que habrá interpretaciones, percepciones que pueden hacer que seas rechazado. Entonces, tú debes de decirte, César Alán, Juan, Carlos, Lisette, presa, preso por Cristo Jesús. Reconocerte que lo que estás viviendo es una consecuencia de la convicción que tienes, de la fe que tienes. Y entonces es muy diferente, pues, a que estamos viviendo las consecuencias de un error. Pero aún en el error, tenemos la gracia que nos acompaña de nuestro Señor Jesucristo para invocarle y ponernos a cuentas, para ser libre de esa cautividad. Algo que sucede mucho en la cautividad, es decir, cuando se nos viene una enfermedad y somos personas obedientes y servimos en la iglesia, incluso tenemos caridad, es preguntarnos por qué a mí, por qué me sucede a mí. Lo primero que afrontamos en la cautividad es nuestra identidad de siervo, de hijo. Es lo primero. Y es ahí donde tienes que reconciliarte y reconocer y discernir que, que o sea, en este mundo habrá dificultades. Es ahí donde debes de conectarte con el propósito que tienes, que identificaste, con el propósito que te dio luz, el propósito que te sacó, que te liberó y dices tú es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque eres tú quien me ha ayudado, eres tú quien ha sido fiel y eres tú quien me amó primero. Realmente así lo es. Volver a conectarse con el propósito, entonces hace que seamos como Pablo, que en una cautividad material sigamos siendo efectivos en el reino, increíblemente efectivos en el reino, porque es la oración la que nos conecta con el Padre Celestial. Es la oración la que tiene poder de intermediación, de intervención, aún en una cautividad, en una enfermedad. Tal vez tu enfermera, tu enfermero va a ser una persona que conozca a Cristo Jesús por tu testimonio, en tu trabajo. Curiosamente, hasta aún en nuestras comunidades religiosas, el Señor sigue usándonos para afilarnos unos a otros y volver a la fe que se va perdiendo sutilmente. Por ejemplo, Pablo se dirige a los efesios y les invita a volver a la base de la fe. Somos cristianos en razón de que reconocemos a Jesucristo como cabeza de nuestra iglesia, como nuestro Salvador. En ese momento, el pueblo de los efesios se preocupaban por más cuestiones esotéricas que los ángeles, que esto. Y Pablo les recuerda en esa carta que, que Jesucristo es la base de todo. Y algo muy resaltable, que se me hace hermoso, es que ahí nos habla de la armadura de Dios. Vístanse con la armadura de Dios. Ponte el casco de la salvación, es decir, por tener claro
¿Quién es tu salvación? Es Jesucristo. Ponte el casco de la salvación, ponte la coraza de la justicia. Es decir, ten en tu pecho, en tu corazón, lo que es la justicia que le agrada a Dios. Recordemos, conociendo su palabra, los más necesitados. Una justicia sin apariencia, sin porque ves al rico o porque es pobre el otro. La justicia le agrada a Dios, la que a Él le agrada. Aquí en tu corazón. Pablo en una cárcel nos da una lección de cómo hay que estar revestidos en la guerra espiritual, cómo hay que pelear en lo alto. Usa el casco de la salvación. Perdón, el casco. Así el casco. El escudo de la fe. Disculpa. Solo con la fe podemos vencer las astucias y engaños de Satanás. Cuando estamos pasando una dificultad, nos pregunta, ¿y dónde está tu Dios? ¿Ves? Si no hubieras hecho eso, no te hubiera pasado esto. ¿Para qué le sirves? Mira cómo te va. Mira aquel que ni siquiera adora a tu Dios, le va mejor que a ti. Increíble, ¿verdad? No sé si Pablo lo pensó, pero sí nos lo dijo a nosotros, reconociendo que de una u otra manera tenemos dificultades en las cuales primero debemos de cuidar nuestra mente, porque ahí está la salvación, en lo que pensamos y en lo que creemos. Pablo congruentemente dice que en la armadura de Dios nos pongamos las sandalias de la propagación del evangelio, es decir, y él mismo lo estaba haciendo. Él estaba preso y seguía predicando. Pablo dice, ponte el cinturón de la verdad, que te rija la verdad, ceñido por la verdad. Es decir, lejos de toda mentira. Y que uses la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo puedes defenderte? ¿Cómo puedes tener clara tu identidad? Si tal vez eres una persona, un hombre, una mujer carente de afirmaciones positivas y piensas que no vales, que no eres capaz, tienes miedo al compromiso, a la responsabilidad. Has creído esas mentiras. Pablo dice, defiéndete y no lo creas con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. Entonces, en resumen, el apóstol Pablo, siendo preso, nos da una cátedra de cómo se enfrenta esa opresión. ¿Cómo no creerle si está dando un testimonio real? Preso nos dice cómo defendernos de toda aquella dificultad que enfrentamos. Porque es en esas dificultades cuando nuestra tentación puede ser alejarnos de Dios para recurrir a la adoración falsa de otros elementos, para recurrir a, a lo que Dios aborrece y rechaza, para tener respuestas inmediatas y soluciones prácticas que solo van a hacer que caigamos más profundo en un pozo. La, la segunda carta es a los filipenses. Dice Pablo, hay que permanecer firmes en la unidad y en la defensa de la fe. Recordemos al rey David cuando no fue a la guerra y estaba en el balcón y vio a Betsabé y la vio desnuda. ¿Qué nos puede decir esto? Que la tentación está recurrente en la carne. Permanecer firmes en la fe y en la defensa de la fe significa reconocer que en todo momento, lo que dijo el Señor Jesucristo, que tenemos dificultades, podrán ser en razón de una prueba o en razón de nuestras propias tentaciones. Hay personas que dejan de orar, que dejan de congregarse,
que dejan ir el domingo a su congregación solamente porque están cansados o porque no tienen tiempo y están muy ocupados. Y a mí me llama tanto la atención eso, porque en algunos casos me consta que ellos, al no tener trabajo, pidieron trabajo y ese trabajo que les fue concedido, que tanto tiempo estuvieron orando, es el mismo trabajo que ahora los hace, según ellos, que no se congreguen. Vaya paradoja. mm, Me suena mucho como Adán cuando le preguntó el Señor, ¿y por qué estás desnudo? ¿Quién te lo dijo? ¿A quién le echó la culpa? Él no aceptó la culpa. La mujer que tú me diste me dio de comer. Eso me suena a una justificación. Dice la palabra, y vio Dios que el hombre estaba solo. Ahora resulta que aquello que le has pedido al Señor se convierte en tu error y no va en tu beneficio. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la conciencia de la bendición? Es decir, esa persona estaba presa en una cautividad, por decirlo así, por falta de trabajo. Ahora tiene trabajo y la persona está en una cautividad porque tiene trabajo. Entonces quiere decir que la atadura no era tan, tan visible, ¿no? Es espiritual. Es una persona que tiene algún tipo de característica o le falta carácter o simplemente no tiene compromiso o no tiene gratitud. Entonces, permanecer firmes en la unidad del espíritu y en la defensa de la fe. Y eso de la defensa de la fe, a veces agarramos hermanos contra hermanos cuando también deberías de entender y comprender que es defender tu propia fe, que a veces es tan carente que ni siquiera llega a un tercio de una semilla de mostaza. Ahí a los filipenses es donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto valor tienen esas palabras? Que siendo él cautivo físicamente, reconoce como su única fortaleza a nuestro Señor Jesucristo. Está la espada de la palabra. Nosotros al leer al apóstol Pablo también recibimos un testimonio como creyentes de alguien quien como nosotros salió adelante y vencedor, aun cuando a los ojos del ser humano puede ser interpretado como que estaba derrotado. Pero ¿por qué estaría derrotado? Si cuando antes de llegar preso ahí también, el Señor se le apareció y le dijo que iba a ir a Roma a dar testimonio. Pablo tenía claro su propósito, permaneció en tierras altas, bajas al valle, pero buscas la tierra alta espiritual que es permanecer en el Señor, aun cuando no se ve, aun cuando no se percibe, aun cuando nuestras circunstancias son totalmente adversas. La tercera carta a los colosenses habían sido fuertes en la fe, ahora eran vulnerables al engaño de la fe. Y aquí se me viene la palabra de nuestro Señor Jesús, que el que solo permanece en él dará frutos. Y nosotros debemos estar atentos que aun cuando permanecemos en la fe, en nuestra congregación, en nuestro apostolado, ministerio, debemos voltear a vernos constantemente, a analizarnos y discernir en el espíritu si lo que hacemos tiene que ver con el propósito de Dios. Es decir, si favorece al reino, porque hay que decirlo como es. A veces, en ocasiones, nuestro apostolado no es totalmente de nuestro agrado, porque estoy haciendo algo que no está necesariamente en mis capacidades emocionales. Es que me tocó mover las sillas o recibir a las personas o mover el sonido.
Y muchas veces es nuestro ego quien nos limita, porque no reconocemos que el lugar en el que estoy es una asignación para la gloria de Dios. Aquí es donde también entra la obediencia, pero también entra que el discernimiento en el Señor. Señor, dame paciencia. Señor, dame humildad. Señor, alíneame a tu voluntad. Y aquí en un versículo 3, a los colosenses dice, ustedes se despojaron del hombre viejo, vístanse del hombre nuevo, que el Creador va renovando. Y esto es bien importante. Realmente te has despojado del vestido viejo. Realmente no estás simulando, solamente aparentando. No te mueve la conveniencia o la cobardía o la falta del reconocimiento de tus capacidades reales que el Señor ha puesto, o la comodidad es la que te mueve nada más. Es que aquí estoy cómodo cuando el Señor te ha dado talentos que para el reino son necesarios y valiosos. Ciertamente tenemos que reconocernos en la estatura que tenemos, no vernos más de lo que somos. Es decir, ser humildes realmente. ¿Cuántas personas son capaces con tantos talentos para servir a la iglesia, pero no quieren servir en la iglesia? ¿Cuántas personas tienen capacidades valiosas, pero no se reconocen valiosas? ¿Cómo voy a ir a hablar yo de eso? ¿Cómo voy a ayudar? Esa persona sigue presa en algún tipo de cautividad, sigue cautiva. No se ha vestido del hombre nuevo, que el Creador va renovando. Esto es hermoso cuando una persona va reconociendo la mano de Dios en su vida y dice, mira, serví aquí, ahora tengo una invitación para servir acá. Qué increíble cómo el Señor nos va renovando y nos va dando más capacidades para su reino. Impresionante lo que Pablo propone y promueve desde la cárcel. Y la cárcel pudo haber sido la pandemia para muchos de nosotros, pero ya pasó. Sin embargo, para algunas personas todavía están ahí con ese temor y dejaron de servir. Es más, dejaron de congregarse. Siguen presas. ¿Cuántas personas han abandonado a Dios a la primera que hay un revés en su vida? ¿Cuántas personas se han alejado de Dios por haber sido bendecidas? Porque ahora brillan por su propia cuenta y se olvidaron de la gloria de Dios. Finalmente, en Filemón, esta última carta, Pablo habla sobre los oprimidos, sobre los esclavos, ¿no? Interviene por un amigo de él, que es esclavo, pero él lo ve libre, pues, impresionante. Dice Pablo, ya no es un esclavo, pues pasó a ser un hermano. Y es aquí donde nosotros podríamos pensar que en esa cautividad que enfrentamos, Dios mismo nos está dando la fuerza y nos está dando una capacidad
para tener más luz que dar, en razón que es más gente la que te ve en esas circunstancias, juzgando a Dios, y es la oportunidad que tenemos para honrar a Dios. Porque es fácil honrarlo cuando todo va bien, que por cierto, aún así mucha gente se olvida de él. También es más fácil honrarlo cuando no nos falta nada, pero la boca que honra a Dios en la adversidad está dando un gran testimonio, porque las personas en general queremos que nos vaya bien. Y cuando alguien pierde el empleo, cuando alguien cae en una enfermedad, cuando a alguien le sucede algo intempestivamente, volteamos a verlo y de una u otra manera pensamos qué habrá hecho. Pero cuando esa persona habla de Dios, es impresionante. Yo les voy a decir aquí, a mí me impresionó mucho. Hace unos meses eh, hay una actriz que es de nacionalidad mexicana, es extranjera, ¿no? Pero se nacionalizó mexicana, Maribel Guardia, y que falleció su hijo, el hijo que tenía con Joan Sebastián, pues cantantes de aquí, de México, ya fallecido también, muy famoso, muchachito joven, al parecer de un paro cardíaco. Yo me asombré, sinceramente me quebranté, cuando en la primera entrevista, creo que al día o 2 días que había fallecido su hijo, ella dijo estas palabras literalmente: Dios da, Dios quita. Y ella honró el nombre del Señor y yo me quedé asombrado, se conmovió mi corazón, porque pues los que tenemos hijos, es algo que no quisiéramos pasar. Mi papá perdió a un hijo que tenía con, con su esposa, y recuerdo que me decía: hijo, este es el dolor más grande que te puedas imaginar. Por el lado de mi esposa, mis suegros, en paz descansen, también les mataron un hijo de una manera injusta. Y yo pude ver el dolor que ellos también tenían. De manera que esa empatía, esa situación dolorosa, se vuelve honrosa increíblemente, porque solo Dios puede darle esa fuerza a esas personas, como en el caso de Maribel Guardia, que dijo: Dios da, Dios quita, y se lo ha entregado a Dios. Y de verdad que, que es ahí cuando muchos de nosotros, nuestra fe es reforzada, nuestra fe es exaltada en razón de que esa persona da un testimonio en una cautividad que ninguno de nosotros quisiéramos tener, pasar. Es lo mismo, pues, entonces, que el apóstol Pablo, estando preso y derrotado a los ojos de muchos, sus cartas hoy siguen dando vida y vida abundante en el Espíritu, recordándonos que solo es en Cristo Jesús que nosotros podemos ser libres ante cualquier circunstancia que enfrentemos, y que si nos humillamos ante Dios diciéndole la verdad de nuestro corazón: Señor, me duele mucho, si recurro a Él en esa circunstancia, estoy seguro, porque escrito está, que no quedaré desamparado ni avergonzado. Hermano y hermana, no permitas que una cautividad de cualquier tipo nuble tu vista de seguir conquistando e invocando la tierra alta donde habita el Señor, nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Hoy te invito a que reflexiones y te veas dónde te encuentras.
Yo te recuerdo lo que dice Deuteronomio 33:29. Dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Señor. Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti y tú hollarás sus lugares altos. Es decir, vas a derrumbar sus fortalezas. Así que demos gracias a Dios por su misericordia y en todo momento y en toda circunstancia recurre al Señor, recordando sus promesas. Y algo más, por último, el Señor Jesucristo dijo que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Te invito a que vuelvas al Señor Jesús, que clames a Él, que nos pongamos a cuentas con Él, porque sin duda lo hemos hecho cosas mayores, sin duda lo hemos hecho ya. Amén. Jorge, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esto, hermano? La realidad realmente, César, como decías y hacías mucho énfasis, nosotros que tenemos la oportunidad, que tenemos esa libertad para hacer las cosas y nos estamos quejando de esa libertad que tenemos, que es libertad plena, que es libertad pura. Pero es bonito seguir a, que es en estas cartas en la cautividad realmente, que allí es donde se muestra el verdadero amor por el Padre, Bueno, la confianza que se tiene plenamente en Él, de lo que Él puede hacer por nosotros sin importar dónde estemos. exacto, Aquí lo importante es que siempre pensemos, yo creo que tiene que ver mucho con el logo de esta emisora, que donde estás no es el final. exacto, No importa que estés en una cárcel, no importa que estés en un hospital, no importa que te hayan dicho tu enfermedad realmente ya está acabando contigo. Eso lo dice el hombre. Pero yo creo que el Padre tiene un propósito diferente para cada uno de nosotros. Y si estamos donde estamos es porque hay propósitos grandes. sin duda. Y el propósito puede ser para nosotros como puede ser para otras personas, muy seguramente. Lo que tenemos que entender es que realmente estamos viviendo situaciones por cualquier razón, circunstancias, consecuencias, porque las buscamos, porque no las buscamos, pero siempre hay un propósito. Y yo creo que el único propósito que hay específico es la honra y la gloria. Es Amén. conocer realmente y dar a conocer el Padre como Él es. Y en ocasiones yo creo que nos estamos quejando, mucha gente se queja, mucha gente está diciendo, ¿dónde está ese Dios cuando realmente mucha gente muere? Pero es que Exacto, realmente, siendo de esa forma, o sea, mucha gente muere, pero es más la gente que se salva. Es más la gente que le está buscando a Él. Y en ocasiones se crean, digamos, ciertos andamios porque se está creando la obra de Él. Cuando ya esa obra está creada, el andamio toca retirarlo. Y muchas veces nosotros somos ese andamio. Cada uno de nosotros exacto, somos sus andamios. Y vamos a ser retirados, pero no vamos a ser retirados como desagradecidos. Vamos a tener muchos méritos, vamos a tener muchas ganancias, que es la que el Padre sabe cómo darnos, dónde aplicarla, en qué momento. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a esperar, no hemos aprendido a creer y sobre todo no hemos aprendido a preguntarnos si realmente el Padre cree en mí. Yo digo, yo creo en Él, pero hay que preguntarnos, ¿Él cree en mí? Todo lo que yo prometo que voy a hacer, ¿será que yo tengo esa credibilidad con Él? Sabemos que esa credibilidad existe de aquí para allá, pero también de totalmente. allá para acá. Aunque afortunadamente, por su inmensa misericordia, todas las veces que le fallamos, Él sigue creyendo en nosotros. ¿Por qué? Porque nos creó a su imagen y semejanza. Somos obra de Él. Salimos realmente donde Él saca lo mejor y nosotros somos lo mejor. Así es que tenemos que pensar mucho en eso, César. Muy bien, excelente. Ujú. Bueno, César, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerda que esta es tu casa de siempre. Bienvenido. Gracias. Nuestros oyentes por la invitación para la próxima semana en un segmento más de Tierras Altas. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.